Posiblemente todos, espero que a todos les haya pasado y no solo a mí. En muchas ocasiones te has puesto una playera, estás listo para salir, la playera se ve limpia, la tienes doblada y cuando te la pones viene un olor feo, como a humedad. ¿Les ha pasado? No te das cuenta tal vez porque sale la secadora o la secas, como sea que la seques, y a simple vista se ve bien, pero cuando te la pones, caminas un poquito y el olor a humedad comienza a permearse y huele bien feo. Y en el mejor de los casos te diste cuenta a tiempo porque sales de casa y si sudas un poquito, eso huele aún peor. Algunos eruditos del lenguaje le llaman a ese olor poscaguado. No sé si eso sea verdad, pero la idea es que la ropa no se ve sucia, se ve limpia, no te das cuenta hasta que te la pones y hueles feo. Nuestras vidas pueden estar oliendo igual, aunque se vean limpias, aunque por fuera, en tu exterior, en tu dinámica, aparentas o aparentamos ser cristianos, creyentes, pero posiblemente tenemos un olor feo. Pero en nuestro caso, ese olor proviene de nuestro corazón, de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, que después se transforman en acciones, en hábitos y en formas de vida. Es prácticamente imposible que lo que hay en tu corazón no comience a formar lo que eres por fuera. Y cuando digo lo que hay en tu corazón, no quiero que pienses en una frase romántica o como de los sueños o anhelos. Piénsalo sencillamente en que cuando hablamos del corazón, hablamos de lo que nuestro corazón desea. Y si somos honestos, nuestro corazón no siempre desea cosas buenas. Y si somos honestos, en algunas ocasiones te has asustado de lo que deseó tu corazón. ¿Has sentido envidia? Sí, porque deseaste lo que alguien más tenía. ¿Has deseado golpear a alguien? Sí, porque deseaste lastimar a alguien. ¿Has dicho palabras hirientes a tu esposa o a tu esposo? Sí, porque deseabas lastimarlo. Y si somos honestos, nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón van a ir definiendo poco a poco en gran parte lo que somos. Y nuestro gran problema no es que no seamos los mejores cristianos, los mejores padres, el mejor esposo, la mejor esposa o el mejor hijo. Nuestro problema no es que no cumplamos las expectativas de otros o de las personas a nuestro alrededor. Nuestro gran problema por el que nuestro corazón expide ese olor es porque es un corazón no arrepentido. Entonces la idea de hoy que vamos a explorar durante todo este proceso es la siguiente: confía humildemente en Cristo porque Él tiene el poder para limpiar tu corazón. Y cuando digo limpiar tu corazón, no lo tomes como algo infantil. ¿Te acuerdas de aquella cancioncita de niños? Si me tallo con jabón y me lavo fuerte, fuerte, el pecado no se quita por más que yo me esfuerce. ¿Qué sigue? Muy bien. ¿Qué pecadores los que no se la saben? O sea, esa es básica. Te la van a preguntar al llegar al cielo. O sea, no puedes salvarte. Solo la sangre de Jesús que murió en una cruz puede hacerme limpio el corazón. Hasta los adinamanes me acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando del corazón, no lo pienses como algo romántico. Piénsalo cada vez que a partir de ahora hables sobre el corazón, piensa en los deseos de tu corazón, lo que tu corazón desea y anhela, que muchas veces no está ligado a la palabra de Dios. Los afectos de tu corazón, los anhelos de tu corazón, los deseos de tu corazón, que muchas veces o en gran manera están torcidos como los míos y que en Cristo podemos encontrar lo que necesitamos para limpiarlos. Así que ya sabes cuál es la tesis. La idea de que Cristo limpie tu corazón es que Cristo cambia tus deseos. Cristo en ocasiones va a hacer, pero no en ocasiones, su obra de santificación lo que hace es que desees cosas que antes no deseabas. Por eso es el cambio profundo. Y vamos a irlo desarrollando en el camino. Entonces en la primera sección podemos ver que después de la alimentación de los 5,000, después de que Jesús anda sobre el mar, llega a otro lugar, a la tierra de Genezaret, y todos comienzan a seguirlo, todos comienzan a asediarlo otra vez, llevaban camillas, Jesús seguía creciendo en fama, y todos los que venían a él lo tocaban y quedaban sanados. Recuerda que estas multitudes, aparentemente en ciertas ocasiones, las pone Marcos para que veamos cómo la gente se acercaba a Jesús con fe. Una fe limitada tal vez sí, porque todavía no sabían todo lo demás, pero hasta donde iba la revelación de quién era Jesús para ellos, lo que hacían las multitudes era lo más congruente.
Si Él sana, si Él tiene poder, si Él enseña con autoridad, yo voy tras Él y voy a escucharlo. Más adelante lo van a rechazar esas multitudes también y vamos a ver por qué. Pero estas multitudes están puestas ahí incluso para ayudar a los discípulos a entender cómo deben acercarse a Jesús. Entonces, ante todo este crecimiento de la fama de Jesús, viene el capítulo 7, donde nos encontramos con los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Y fíjate cómo estaban ya buscando a Jesús y para reunirse con Él y para ver de qué podían acusarlo. Y de lo que los acusan es de que sus discípulos comían pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y esta sección, en esta primera parte del 1 hasta el 13, lo titulé "No confíes en tus obras". No confíes en tus obras, porque los fariseos confiaban en sus obras. Y la razón por la que los fariseos le preguntan a Jesús por qué no se lavan las manos o por qué comen el pan con las manos inmundas, no malinterpretes a Jesús, porque todos estaríamos de acuerdo que hay que lavarnos las manos antes de comer. De hecho, regañamos a nuestros hijos cuando no lo hacen, nosotros mismos nos lavamos las manos para comer, no queremos contaminarnos con nada. Pero la idea, aquí Marcos le expresa muy bien en el versículo 3. Marcos hace un paréntesis para su audiencia que posiblemente no era judía o que no entendía el judaísmo, o que parte de ellos no entendían los ritos de los judíos. Y dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven las manos, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos. Es decir, en la ley de Moisés había muchas leyes que hablaban sobre limpiarnos de las cosas inmundas. Por ejemplo, en Levítico 11 había una distinción entre la comida que era limpia y la comida que era inmunda. Eran como esas leyes ceremoniales que buscaban cuidar la salud incluso del pueblo. Después también, si tenías un contacto con cadáveres o con personas enfermas, Levítico también mandaba que tenías que lavarte las manos para no estar inmundo, para no estar contaminado. Cosas como lepra o enfermedades contagiosas, emisiones sexuales, cosas del ciclo de las mujeres, en Levítico 15, todas estas cosas había mandatos para lavarse, para no estar inmundos en actos ceremoniales de higiene. ¿Okay? Pero, otra vez, los fariseos habían llevado estas leyes a otro grado. Y ellos habían llevado no solo a que los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo, sino que ahora ellos habían inventado un rito de lavarse las manos de una manera, tipo COVID, ¿se acuerdan? Que decía que tenías que lavar las manos como por 20 minutos, ¿no? Antes de hacer algo. Y ahí estamos todos bien estresados lavándonos las manos con los dibujitos, no sé si se acuerdan. Pero había todo un rito que ellos hacían para lavarse las manos, para estar limpios y para poder comer y hacer cualquier otra cosa. Fíjate cómo el 4 dice que cuando venían de la plaza, es decir, los fariseos iban a la plaza pública donde hacían todas estas cosas para mostrar su santidad, ayunaban, oraban en voz alta y todo eso, pero en aquella plaza había gentiles, había judíos, había comercio, había animales y había muchas otras cosas que ellos decían, por el simple hecho de andar donde había gentiles y animales inmundos, yo tengo que lavar y purificarme para no estar inmundo y comer el pan o lo que sea con las manos puras. Pero en ninguna parte de la ley de Moisés vas a encontrar que tenías que lavarte las manos como ellos decían. De hecho, ellos mismos están confesando que era una ley de los ancianos, no era una ley de Moisés. Era algo que los ancianos agregaron a la ley de Moisés. Porque Dios mandaba que su pueblo se mantuviera puro. Sí, definitivamente. Dios en Levítico dio muchas instrucciones para enseñar a su pueblo la santidad, para enseñar a su pueblo a vivir en santidad y para acercarse a Él de maneras limpias. Pero ninguna de estas era la que los fariseos estaban poniendo y diciendo en esta sección. Los fariseos estaban molestos porque los discípulos de Cristo estaban faltando al mandamiento de los ancianos por no lavarse las manos para comer los panes. Ya lo dijimos, no era higiene, sino era un ritual religioso. Es decir, no es lo mismo que tú un día digas, pues ya traigo medio las manos sucias, pues rápido me pongo un antibacterial ahí y como. Y pues ahí te arriesgas a que no te metas un virus.
Y otra cosa muy distinto es decir que si no te lavas las manos eres pecador, estás inmundo y estás separado de Dios y no puedes acercarte a nada. Eso es algo muy distinto. Recuerda, los fariseos llevaban las leyes de Dios, no llevaban las leyes de Dios, más bien agregaban a las leyes de Dios de purificación un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios había dicho, ni cumplían los principios para lo que Dios les había dicho. Solamente lo estaban haciendo para verse mejores que otros, para verse superiores, para verse más santos, y entonces ellos inventaban sus reglas y hacían a la gente seguir sus reglas, y quien no las siguiera no eran tan pulcros y tan puros como ellos. Pero Dios revela el corazón falto de estos fariseos. El problema es alejar el corazón de Dios y ponerlo en nosotros mismos. Fíjate lo que dice a partir del 6. Jesús les respondió y le cita Isaías: bien profetizó de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahora, Jesús está demostrándoles a ellos algo. Número uno, les está diciendo: ustedes son hipócritas porque ustedes fingen estar cerca de Dios, porque con los labios dicen que están cerca de Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Acuérdate, el corazón, los deseos, desear a Dios, desear conocer a Dios, desear vivir para Cristo, pero ellos más bien estaban deseando ser santos y pulcros para sí mismos. Y con esta sección Cristo va a demostrar el verdadero problema del ser humano: sustituir el amor por Dios y por sus palabras por mandamientos de hombres. Muchas veces sentimos la necesidad de complacer a alguien, a tu esposa, a tu esposo, sea el tema, a tus padres, no sé, tal vez sientes como esta necesidad o deseo de ser de ejemplo o de bendición para alguien o llenarle el ojo a alguien. Tengo que decir que no está del todo mal esa sensación, solamente que el lugar donde tiene que estar ese deseo es en Cristo. Deseamos ser fieles a Cristo, deseamos ser fieles a Dios. Entonces, Jesús no está acusando a los fariseos de ser muy limpios. No está diciendo que el que seas muy limpio o muy disciplinado sea un pecado, sino que ser muy limpio, ser muy disciplinado para aquellos fariseos demostraba que ellos no confiaban en Dios, sino que confiaban en sí mismos. Y que el que ser muy disciplinados o el hacer algo de una forma aún más de lo que les pidieron hacía que ellos se compararan con otros y dijeran: si tú no lo haces como yo, no estás a esta altura. Y esto lo he repetido un montón de veces. ¿Tiene algo de malo decir: yo me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana para orar por algo en específico, porque quiero buscar al Señor, quiero buscar que Él me responda algo, quiero buscar que Él transforme algo en mi vida, que Él transforme algo en mi familia? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que te levantes a las 4 de la mañana a buscar al Señor. Es algo bueno, porque estás haciendo algo por tu vida espiritual. Pero si me preguntas, pero si después de levantarte a las 4 de la mañana vas a empezar a decir: ¿y ustedes a qué hora se levantan? ¿Por qué no se levantan a las 4 de la mañana como yo? ¿Están mal? Deberían de levantarse a las 4 de la mañana como yo. Ahí es cuando nos comenzamos a volver fariseos. Y eso es justamente lo que está pasando acá. Por eso Jesús le cita a Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es decir, no están, esos deseos que tiene su corazón no están centrados en Cristo, sino están centrados en ellos mismos. Y eso no puede limpiar sus vidas. Eso es como una camiseta pochcaguada que te pones y huele feo. Se ve bonita, pero huele feo. A la distancia se ve bien, se ve planchada, pero va a oler feo tarde que temprano. Y Jesús en la siguiente sección va a demostrar su hipocresía. Creo que les he contado esta historia ya, pero hace años, ya como 18, 20 años casi, a la iglesia, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, una amiga de la iglesia llegó trayendo otra amiga. Nos la presentó, dijo: ella se llama tal, ella va a estar conmigo en mi casa quedándose como una semana, y anda conmigo unas semanas y anda aquí conmigo, y la presentó y X, ¿no? Después tuvimos la reunión, salimos a comer. Cuando comenzamos a hablar un poquito con ella rápidamente nos dijo: es que me estoy quedando en casa de mi amiga, porque me suspendieron de la escuela, y como estoy en una escuela que es cristiana y tiene un internado, no puedo quedarme en el internado, me sacaron, y ahora tengo que quedarme con ella. Cuando ella dijo eso, todos nos pusimos en silencio porque dijimos: ¿quién es esta chava? O sea, a lo mejor hizo algo muy malo. Tal vez es una psicópata, una ratera.
Entonces el momento fue muy incómodo y pues yo tuve que romper el momento incómodo y honestamente le pregunté, oye, pues ¿qué hiciste para que te sacaran de la escuela, del internado? Y ella respondió, nada, es que fuimos al cine. Fui al cine y pues se dieron cuenta y eso está prohibido y no podíamos ir al cine. Y dije, ¿pero qué más? O sea, ¿qué viste del cine o qué hiciste del cine? No, nada. O sea, creo que de hecho ni entraron porque los cacharon antes de entrar al cine. Y le dije, ¿y andaba sola? Me dice, no, también estaba el hijo del pastor. Oye, ¿y también lo suspendieron? No, no. ¿Te fijas cómo el legalismo tarde que temprano te hace ser hipócrita? Esas reglas altas, tarde que temprano te hacen ser hipócrita. Tarde o temprano. Y fíjate lo que está pasando con los fariseos. Los fariseos, ahora Jesús les habla a los fariseos, dice, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera bendecirte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esto. Te voy a explicar. La ley de Moisés mandaba honrar a los padres. Y esa honra no solamente era algo del corazón, sino que debido a que obviamente en aquel tiempo no había jubilación como la hay ahora, en muchas ocasiones en nuestro tiempo nuestros padres viven plácidamente con su jubilación, algunos de ellos, y hasta los envidiamos un poco, ¿no? Porque no hacen nada, les llega dinero. Pero en aquel tiempo no era así. Los hijos se hacían responsables de los padres en la vejez y en la necesidad. Pero esta honra de cuidar a los padres en la vejez y en la necesidad, que sigue siendo un elemento transmitible para nosotros, tenemos que honrar a nuestros padres y ver por sus necesidades. Pero los hijos que eran egoístas y que no querían ayudar a sus padres, los fariseos vieron una ventana de oportunidad y dijeron, mira, si juras algo por Dios o si dedicas algo para Dios, debe ser inamovible y nadie tiene derecho a decirte que no. Entonces vamos a inventar una cláusula donde tú dices a cualquier cosa que tengas, sea tu casa, sea tu propiedad, sea tu carro, sea tu alimento, sea lo que sea, esto es dedicado a Dios, esto es corbán y solamente es Dios y yo. Como esto está ofrecido a Dios, incluso cuando yo me muera, algunos decían, mis propiedades van a ser para el templo o van a ser ofrenda a Dios. Y eso obviamente les convenía a los fariseos. Entonces los fariseos enseñaban a la gente y le inventaban, tranquilos, hay una cláusula, solamente di que es corbán. ¿No quieres ayudar a tus padres en la vejez? ¿No quieres hacerte cargo de ellos porque son un estorbo para ti? Tranquilo, di que es corbán y quedas libre de esa regla. ¿Y te fijas cómo Jesús demuestra que fueron hipócritas? Es bien peligroso, hermanos, que en muchos lugares se trata de pintar a Jesús como alguien cool, buena onda, que tiene amor y gracia y muy pocas reglas. Siempre que se hace mención de que Jesús está como en contra de los religiosos, de los fariseos, de los legalistas, que dicen muchas cosas, etc. Eso es algo bien confuso y aparte es mentira. Porque Jesús está en contra de todos aquellos que quieren añadirle a su palabra como los fariseos, pero también está en contra de aquellos que le restan a su palabra como los fariseos. Es decir, para ser fariseo hay dos caminos. Puede ser legalista o puede ser liberal. Y justamente en esta sección Cristo muestra su hipocresía, porque para algo sí bien legalistas añadían, pero para otras cosas que les convenían eran liberales y le restaban a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, cuando tú escuches que alguien es muy novedoso, muy cool, diciendo, no, es que Dios está en contra de los religiosos, esa persona también puede ser muy legalista. Porque el legalismo hacía las dos cosas. Los fariseos puede ser muy fariseo, porque los fariseos hacían las dos cosas. Le añadían y le quitaban según la conveniencia. Y hoy en día vemos que la gente le quita y le añade la palabra según la conveniencia. Pero Jesús aquí está mostrando su hipocresía. Los fariseos estaban buscando la piedad de una forma equivocada, agregando leyes o quitándoles leyes. Y por eso le titulé a esta sección, no confíes en tus propias obras, porque confiar en tus obras te llevará a compararte con los demás.
Y posiblemente te sentirás más santo que los otros porque no estás en su condición. O al contrario, te vas a sentir humillado porque piensas que los demás son mejores que tú. Confiar en tus acciones te da una falsa seguridad de moral. Pero si dejáramos de confiar en nuestras propias obras, de verdad, muchas cosas cambiarían en nosotros. Si comenzáramos a confiar plenamente en Cristo. Papás, cuando nuestros hijos se portan mal y nos obedecen con alevosía y ventaja, nosotros ponemos el grito en el cielo. Nos ofendemos porque ¿cómo es posible que mi hijo me mintió o me desobedeció? Y podrías decir, oye, pero hay que disciplinarlos. Y seguro que sí, hay que ejercer disciplina sobre ellos. Pero recordando que tú también eres pecador. ¿Sabes? Porque a veces no importa mucho la desobediencia de tu hijo, sino lo que te hizo sentir. Porque tu hijo no está haciendo lo que tú deseas que haga y está haciendo otras cosas. Y eso te lleva a confiar más en ti mismo y en tu disciplina y en tu legalismo que en la palabra de Dios. Y recuerda, poner reglas más altas de las que Dios ha puesto, tarde que temprano nos lleva a la hipocresía. Y eso lo podemos ver con nuestros hijos también. ¿Te ha pasado que de repente pones reglas muy altas, muy heavy? Y de repente te las brincas tú, ¿y qué hacen los hijos? Papá, tú dijiste que... Mamá, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa sección de no confiar en nuestras obras? Número 1, hermanos, aprendamos a no añadir a lo que la palabra dice. No llamemos pecado a lo que la Biblia no llama pecado. Vivimos en una cultura que nos ha invitado a decir que hay cosas que son pecado que la Biblia no ha llamado que son pecado. ¿Es pecado ir al cine? No. ¿Pero es pecado ir a ver una película pornográfica al cine? Bueno, sí, la Biblia habla de eso. ¿Son pecados los videojuegos? No, no dice eso la Biblia. Pero podría ser pecaminoso que nosotros o nuestros hijos pasen demasiado tiempo en los videojuegos. Claro que sí, como cualquier otra cosa. Tenemos que encontrar las cosas desde una perspectiva adecuada, buscando vivir en los principios de la palabra de Dios. Y Jesús va a decir esto en la siguiente sección. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que consumimos, sino que nuestro problema está en el corazón. Mira lo que dice a partir del 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús nuevamente está hablando en parábolas. Y dice el 17 que cuando Jesús deja a la multitud, como es normal, le dice algo a la multitud y luego va con los discípulos a explicarles. Dice que sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y el 18 dice, ¿también ustedes son faltos de entendimiento? Les dijo, ¿no comprenden que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Fíjate cómo ahora Jesús le está dando un nuevo sentido a la ley. Ahora Jesús está cumpliendo la ley ceremonial y para los que no eran judíos, para los que eran gentiles, que posiblemente comían cosas que la ley prohibía, ahora Jesús les está diciendo que lo que contamina no es lo que entra, sino es lo que sale, declarando así limpios todos los alimentos. Si te acuerdas en Hechos capítulo 10, si mal no recuerdo, cuando Dios le da esta visión a Pedro de que baja un lienzo con animales, con cuadrúpedos, con reptiles, que le dice, mata y come, y Pedro dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda, y Pedro le dice, no llames inmundo a lo que el Señor ha santificado. Es decir, Jesús está reafirmando aquí la vida de los gentiles, como tú y como yo, que no andan de acuerdo a esas leyes ceremoniales del pueblo de Israel. De hecho, en Hechos capítulo 15 hay un concilio que se reunió en Jerusalén y dijeron, no, ellos no tienen que cumplir todo esto, solamente tienen que cuidarse de esto, y ellos a través de la fe en Cristo Jesús tienen la bendición y tienen la redención igual que nosotros, y tienen el Espíritu igual que nosotros. Entonces aquí es como si Jesús hiciera un pestañeo, Marcos escribiendo lo que Jesús dijo, hiciera un pestañeo para recordarles a todos que no se ocupa ser como los fariseos para que su corazón esté limpio. Versículo 20. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y fíjate lo que va a decir Jesús en el 21. Era lo que te decía, habla de los deseos del corazón. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidias, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades
de adentro salen y contaminan al hombre. Y esto es muy denso porque la maldad de los hombres, de nosotros y de las mujeres también, estoy hablando en general, comienza en el corazón. Por eso dice Jesús en otra parte que si alguien mira a una mujer con deseo, dice, adultera con ella en su corazón. El pecado comienza en el corazón. Nuestras luchas están en el corazón. Y estoy seguro que en más de una ocasión han pasado pensamientos por tu corazón, deseos por tu corazón que tú dices, ¿yo cómo voy a sentir eso? Bueno, es normal porque eres pecador y sientes cosas que siente un pecador. Por eso al principio decíamos, no, las obras que te inventas no pueden limpiar tu corazón. Y posiblemente en muchas ocasiones estés lidiando con algún pecado con el que estás luchando años tras años, meses tras meses, y estás diciendo, bueno, voy a leer más, voy a llegar más temprano a la iglesia, voy a hacer esto, me voy a ofrecer para ir a limpiar, me voy a ofrecer para hacer esto, me voy a ofrecer para hacer aquello. Pero ojo, no hay nada de lo que puedas hacer que pueda limpiar tu corazón ni los deseos de tu corazón. Pero lo que te quiero decir es que Dios sí desea limpiar los deseos de tu corazón. Dios no solo desea que el ratero deje de robar. Dios quiere que el ratero desee no robar. Dios no solo quiere que quieras ser un mejor papá. Dios quiere poner en ti el deseo de ser más como Él para ser un buen padre. Muchachos que están aquí, posiblemente hay reglas que sus padres les ponen, hijos, y de repente no las quieres seguir. Pero las sigues porque te conviene, ¿cierto? Bueno, la meta que Dios quiere hacer con nosotros es que tengamos el deseo de ser obedientes. Esa es la gran meta. Por lo pronto sigan obedeciendo así, aunque no les aunque por conveniencia si quieren. Pero la meta es que ustedes conozcan el Evangelio y que produzcan ustedes una obediencia voluntaria. Y eso en todos nosotros. Esa es la meta del Evangelio. Del corazón salen los malos deseos. Y no podemos tener control del corazón. ¿Se acuerdan de David cuando pecó contra Betsabé? No contra Betsabé, pegó con Betsabé, y contra ella también. Fíjate lo que dijo David en el Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que Dios está tratando de hacer con su palabra, lo que Dios está haciendo más bien, porque Dios no trata, Dios lo hace. Lo que Dios hace con su palabra en medio de nosotros es que tiene la capacidad de crear un corazón limpio, un espíritu recto. Sorprendentemente, Dios tiene la capacidad a través de su palabra, a través del Evangelio, a llevarte a desear cosas que nunca imaginaste que ibas a desear para la gloria de Dios. Tiene la capacidad de abandonar deseos que nunca imaginaste que ibas a abandonar para la gloria de Dios. Tiene la capacidad de lidiar con tu torcido y mi torcido corazón, por más embarañado que esté, por más complejo que esté, por más que tu historia sea complicada, compleja, rara. Dios tiene la capacidad, por su obra en la cruz del Calvario, de lidiar con tu corazón y con mi corazón torcido. Y para muestra basta un botón y con eso terminamos. Fíjate cómo Marcos pone una mujer sirofenicia adelante. Están los fariseos, está Jesús explicando el corazón, lo del corazón. Y en este tercer punto, vuelvo a reafirmar lo que dije: confía humildemente en Cristo. Solo Él tiene el poder para limpiar tu corazón. Y mira lo que pasa con la mujer sirofenicia. Levantándose de ahí, Jesús fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Fíjate cómo Marcos nos muestra que su hija tenía un espíritu inmundo, pero también nos muestra que era sirofenicia de nacimiento, es decir, no era judía. ¿Y sabes cómo trataban los judíos a los gentiles? Les llamaban perros, les llamaban inmundos. Es decir, tú no podías entrar a la casa de un gentil porque te volvías inmundo. No tenías que hacer nada, solamente entrar a la casa eras inmundo. ¿Te acuerdas cuando Pedro fue con Cornelio? Que Pedro dijo: oigan, ¿qué hago aquí? Díganme rápido porque me estoy haciendo inmundo por estar aquí con ustedes.
Hasta Pedro pensaba eso, ya después Dios lo cambió. Pero aquí es claro cómo Marcos nos está dejando ver que hay una mujer que a los ojos de los judíos es inmunda, y con justa razón hasta cierto aspecto, porque esta mujer, los sirofenicios su cultura era completamente idólatra, pero además de eso, tenía una hija con un espíritu inmundo. O sea, ¿qué más quieres? Es inmunda por donde le quieras ver. Y si los fariseos no tuvieron oportunidad, ¿qué espera de esta mujer? Que es inmunda por todos lados. O sea, imagínate si los fariseos dijeron, fuchi, no se lavan las manos para comer pan, qué inmundos. Ahora imagínate qué dirían de la mujer sirofenicia. De hecho, los fariseos en sus oraciones decían, gracias porque no me hiciste perro, porque no fui samaritano o gentil. Entonces Marcos nos presenta aquí una mujer que era fuertemente discriminada por los fariseos. Pero dice que la mujer le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y esto es lo complicado, porque Jesús dice, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está usando la misma frase de los judíos, cómo se dirigían hacia ellos como perros, pero está diciendo perrillos como una forma de suavizar la idea. Y antes que pienses que Jesús está siendo descortés, acuérdate, ¿quiénes están observando todo esto? ¿Quiénes observaron a los fariseos? ¿Quiénes tuvieron la explicación de Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos están observando lo que hicieron los fariseos. Después sus discípulos le preguntan a Jesús que no entendieron la parábola, y ahora los discípulos están observando a la mujer sirofenicia. Y lo que está haciendo Jesús con ella lo estamos viendo a los ojos de los discípulos. Y mira la respuesta de la mujer. En lugar de sentirse menos, en lugar de agüitarse, en lugar de irse, en lugar de decir qué duros son en esta iglesia, o algo así, es cierto, Señor, le dice. Para empezar, la mujer acepta que no es parte del pueblo de Dios. Acepta que sí, que es gentil, que ella nunca ha guardado la ley de Dios. No tiene idea de la ley de Dios, posiblemente. Solo sabe que hay un hombre ahí que ayuda a hablar, que sana. Es cierto, no soy gentil, no debería estar aquí. Pero dice la mujer, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Otra vez una mujer que se lanza a Jesús con una fe increíble. Fíjate toda la humildad que hay en esta mujer para acercarse a Jesús. Fíjate, imagínate todo lo que implica que esta mujer dijera esto. A ti un hermano no te saluda un día y a la siguiente ya andas enojado con él, ¿no? A mí también. Te dejaron en visto un WhatsApp y ya le dejas de hablar por 3 años. Mira la humildad de esta mujer. Y Jesús le dijo, por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. ¿Qué era lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos? Que la única forma de lidiar con los deseos torcidos de nuestro corazón es confiando humildemente en Cristo. Como esta mujer, que siendo impura por todos lados, la inmundicia salió de su vida cuando se acercó a Jesús con fe. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Es acercarnos a Jesús con fe. ¿Te quieres levantar a las 4 de la mañana? Levántate, pero que tu fe esté puesta en Jesús, no en tu disciplina. ¿Quieres orar más profundo por tus hijos? Hazlo como Dios te dé a entender, pero que tu fe no esté puesta en tu disciplina, sino que tu confianza esté puesta en la gracia del Señor. Y esto es algo que estaba profetizado desde antes. Dice Ezequiel 36, 24 y 28. Porque los tomaré de las naciones, los reuniré de todas las tierras y los traeré a su propia tierra. 25. Entonces rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que les di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate cómo desde Ezequiel Dios había prometido que la limpieza que él iba a dar no iba a ser exterior, sino que iba a poner su espíritu dentro de nosotros, que iba a darnos un nuevo corazón, que nos iba a dar nuevos deseos, que iba a cambiar nuestro corazón, iba a poner su espíritu dentro de nosotros y de esa manera íbamos a cumplir con sus ordenanzas.
La única forma en la que tú y yo podemos ser obedientes a Cristo, podemos vivir en santidad, podemos vivir reconociendo nuestros errores, es acercándonos humildemente a Cristo Jesús con fe. Porque es la única forma, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, que Él viene a vivir en nosotros. Que Él nos acepta como sus hijos. Que su Espíritu dentro de nosotros nos hace andar y nos ayuda a cumplir sus ordenanzas. Dice Tito, capítulo 3, dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos según la esperanza de vida eterna. Cristo en la cruz del Calvario padeció como sumo sacerdote, padeció como un solo sacrificio, porque dice Hebreos que si la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios antiguos que se ofrecían, hubieran santificado a los hombres, se hubieran dejado de ofrecer. Pero todos estos sacrificios solamente eran un recordatorio de nuestro pecado. Y cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, para purificar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, nuestro gran problema son los deseos de nuestro corazón y los deseos torcidos de nuestro corazón. El gran problema no es que eres muy pecador. El gran problema sencillamente es que eres un pecador no arrepentido. El gran problema no es el pecado con el que has estado luchando. El gran problema es que no has venido a Cristo con humildad para que Él transforme tu corazón y tus deseos. Ese es el verdadero problema. Y Marcos nos muestra a una mujer completamente alejada de Dios, sin saber tanto de Biblia como tú sabes tal vez, que vino a Él con fe, en humildad, y la inmundicia salió de su vida. Ahora, si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, estoy seguro que Él ha cambiado tu corazón. Estoy seguro que Él te ha dado su Espíritu Santo para que le obedezcas. Pero eso no quiere decir que no sigues lidiando y luchando con el pecado. Y con el pecado que más vas a luchar es con el pecado que no confiesas a Dios. Con el pecado que más vas a luchar es con el pecado que te hace tener una plática incómoda como la tuvo la mujer sirofenicia con Dios. Y la puerta es la misma. Ven al Señor con humildad, con fe, para que Él transforme los deseos de tu corazón. Porque en la cruz del Calvario Él pagó por eso. Porque en la cruz del Calvario Él venció la muerte. Porque en la cruz del Calvario encontramos todo lo que necesitamos para vencer y para salir victoriosos de todo esto. Entonces, no permitas que tu vida cristiana sea como una camisa que huele feo, que se puede ver bien, pero tarde que temprano tus acciones, tus hábitos van a reflejar los pecados no arrepentidos, los pecados no confesados. Por eso cada domingo, lo sigo diciendo, tenemos un tiempo donde puedes tomar un tiempo para confesar tus pecados a Dios, ahí en tu lugar. Si ocupas de ayuda de algún hermano o de alguna hermana que te ayude a caminar en un proceso, también es una buena dinámica. Pero confía humildemente en Cristo, porque Él tiene el poder de cambiar los deseos de tu corazón. No añadamos reglas, pero tampoco las quitemos. Porque Cristo no es legalista, pero tampoco es liberal. Cristo es fiel a su propia palabra. Cristo es fiel a lo que Él mismo ha dicho. Y Cristo puede librarte de los deseos de tu corazón. Confía humildemente en Él. Acércate en humildad a Él. Padre, gracias por tu palabra. Y como lo decía el salmista, te rogamos que crees en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, por el poder de tu evangelio en nosotros, por el poder de tu palabra en nosotros. Guíanos, Señor, a la santidad, a las buenas obras, pero a aquellas que son fruto de una fe humilde en ti. No permites que nadie aquí confíe, Señor, en sus propias obras, en su propia capacidad, sino ayúdanos, Señor, a voltear a ver tu cruz, a doblar nuestras rodillas
a humillarnos a ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor, que tú has sido refugio de generación en generación, que tú sustentas a tu iglesia y que tú nos guías, Señor, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Bendice a las familias, bendice a los padres, a los hijos y sosténnos en tu gracia, Señor. Llévanos, Señor, en nuestra necesidad a confiar humildemente en ti, para que tú limpies los deseos de nuestro corazón. No permitas que las envidias, los odios, los rencores, los homicidios, las idolatrías que tenemos en el corazón comienzan a definir nuestra vida o comienzan a normar nuestra vida. Así que sosténnos en tu gracia y en tu misericordia. Y en tu nombre confiamos y descansamos. Amén.